Señoras, señores, los sueños son el género, la pesadilla la especie. Estuve releyendo estos días libros de psicología. Me sentí singularmente defraudado por esa lectura, ya que en todos ellos se hablaba sobre todo de los instrumentos de los sueños o de los temas de los sueños. Voy a poder justificar esta palabra más adelante. Y no se hablaba, lo que yo hubiera deseado, sobre lo asombroso, sobre lo extraño del hecho de este soñar. Así, por ejemplo, en un libro de psicología que yo aprecio mucho, The Mind of Man, de Gustav Spiller, en ese libro se decía que los sueños corresponden al plano más bajo de la actividad mental. Yo tengo para mí que es un error. Y luego se hablaba de las incoherencias, de lo inconexo, de las fábulas de los sueños. Y aquí voy a recordar a Groussac, que tiene un admirable estudio, ojalá yo pudiera recordarlo y repetirlo aquí, titulado Entre sueños. Y Groussac, al final de ese estudio, que está en El viaje intelectual, creo que en el segundo volumen, dice que es asombroso el hecho de que cada mañana nos despertemos cuerdos o relativamente cuerdos, digamos, después de haber pasado por esa zona de sombra, por esos laberintos de los sueños. Pues bien, el examen de los sueños ofrece una dificultad especial, y es el hecho de que no podemos examinar los sueños directamente. Examinamos simplemente, o podemos hablar de la memoria de los sueños, y posiblemente la memoria de los sueños no corresponda directamente a los sueños. Un gran escritor del siglo XVII, Sir Thomas Browne, creía que nuestra memoria de los sueños es más pobre que la espléndida realidad. Y otros, en cambio, piensan que nosotros mejoramos los sueños. Es decir, si pensamos que el sueño es una obra de ficción, y yo creo que es una obra de ficción, posiblemente sigamos fabulando en el momento de despertarnos, y luego, sin duda, cuando contamos los sueños. Y te recuerdo ahora el libro de Dunn, An Experiment with Time. Yo no estoy de acuerdo con la teoría de Dunn, pero es una teoría tan hermosa que merece ser recordada. Para simplificarla, voy yendo de un libro a otro, mis memorias son muy superiores a mis pensamientos. Quiero recordar aquel gran libro de Boecio, De Consolatione Philosophiae, que Dante sin duda leyó y releyó, y es esta. Este Boecio, llamado Ultimus Romanorum, el senador Boecio, imagina a un espectador de una carrera de caballos. El espectador está en el hipódromo y ve desde su palco las vicisitudes de la carrera y luego finalmente ve uno de los caballos que llega a la meta. Y todo esto lo ve sucesivamente. Pero Boecio imagina otro espectador, y ese otro espectador es espectador del espectador y espectador de la carrera. Y ese otro espectador es previsiblemente Dios. Y Dios ve toda la carrera, es decir, pero ve en un solo instante eterno, ve en su instantánea eternidad, ve la partida de los caballos, las vicisitudes, la llegada a la meta. Todo esto lo ve de un solo vistazo. Y de igual modo que ve esto, Dios ve toda la historia universal. Y así Boecio salva las dos nociones, la idea de libre albedrío y la idea de providencia. De igual modo que el espectador ve toda la carrera y no influye en ella, salvo que la ve sucesivamente, Dios ve toda nuestra carrera, desde la cuna a la sepultura. Pero no influye en lo que hacemos, pero nosotros obramos libremente, pero Dios ya sabe en este momento, digamos, cuál será nuestro destino final. Y Dios ve así la historia universal, lo que antecede a la historia universal, lo que sucede a la historia universal, ve todo y ve todo eso en un solo espléndido, vertiginoso instante que es la eternidad. Ahora bien, Dunn es un escritor inglés de este siglo que ha escrito un libro con el magnífico título, no conozco un título más interesante, que An Experiment with Time, un experimento con el tiempo. Y en ese libro, no estoy de acuerdo con su tesis, pero merece ser referida por lo hermosa que es, en ese libro Dunn imagina que cada uno de nosotros posee una suerte de modesta eternidad personal,
esa modesta eternidad la poseemos cada noche. Es decir, esta noche dormiremos, esta noche soñaremos. Y soñaremos, digamos, hoy es miércoles, soñaremos con el miércoles y con el día siguiente, con el jueves, quizá con el viernes, quizá con el martes. Es decir, a cada hombre le está dado durante el sueño una pequeña eternidad personal que le permite ver el pasado cercano y el porvenir cercano. Ahora, todo esto el soñador lo ve en un solo vistazo, de igual modo que Dios, desde su vasta eternidad, ve todo lo que sucede al despertar. Al despertar sucede que, como estamos acostumbrados a la vida sucesiva, damos una forma narrativa a nuestro sueño, pero nuestro sueño ha sido múltiple y ha sido simultáneo. Vamos a tomar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer que yo sueño con un hombre, simplemente la imagen de un hombre. Se trata de un sueño muy pobre. Y luego inmediatamente después la imagen de un árbol. Pues bien, al despertarme, yo puedo dar una complejidad a ese sueño tan sencillo, una complejidad que no le pertenece. Yo puedo pensar, por ejemplo, que he soñado en un hombre que se convierte en este árbol. Es decir, que ya estoy fabulando, yo estoy cambiando las cosas. En fin, no sabemos exactamente qué sucede durante los sueños. No es imposible que durante los sueños estemos en el cielo, estemos en el infierno. Quizás seamos alguien que es lo que Shakespeare llamó the thing I am, la cosa que soy. Quizás seamos la cosa que soy, quizás seamos los otros, quizás seamos la divinidad. Pero todo eso se olvida al despertar. Por eso los sueños ofrecen esa dificultad. El hecho de que no podemos examinar directamente un sueño, solo podemos examinar su memoria, su pobre memoria. He leído también el libro de Fraser, un escritor, desde luego, sumamente ingenioso, pero muy crédulo, ya que parece creer todo lo que refieren los viajeros. Y según Fraser, los salvajes no distinguen entre la vigilia y el sueño. Para los salvajes, los sueños son un episodio de la vigilia. Así, por ejemplo, según Fraser, o según los viajeros leídos por Fraser, y cuyos textos se transcribe, según Fraser, un salvaje sueña que sale por el bosque y que mata un león. Y luego, cuando se despierta, piensa que su alma ha abandonado su cuerpo y que ha matado un león en el sueño, o, si queremos complicar un poco más las cosas, podemos suponer que ha matado al sueño de un león. Todo esto es posible. Ahora, desde luego, esta idea de los salvajes coincide con la idea de los niños, que no distinguen muy bien entre la vigilia y el sueño. Y aquí voy a referir un recuerdo personal. Me refiero a un sobrino mío, tenía 5 o 6 años entonces, mis fechas son bastante falibles, y yo lo había acostumbrado a contar sus sueños todas las mañanas. Y recuerdo que una mañana él estaba sentado en el suelo, yo le pregunté qué había soñado, y entonces él dócilmente, sabiendo que yo tenía ese joven, me dijo, sí, yo soñé anoche que yo estaba perdido en un bosque. Tenía miedo, pero luego llegué a un claro en el bosque. Y en ese claro había una casa blanca, de madera, con una escalera que daba toda la vuelta y con escalones, con un corredor que daba toda la vuelta y con escalones. Y además, dice, había una puerta, y por esa puerta saliste vos. Y luego se interrumpió bruscamente y me dijo, decime, ¿qué estabas haciendo en esa casita? Es decir, para él todo corría en un solo plano. Y esto nos lleva a otra hipótesis, la hipótesis de los místicos, la hipótesis de los metafísicos, la hipótesis contraria, y que de algún modo, sin embargo, se confunde con ella. Para el salvaje o para el niño, los sueños son un episodio de la vigilia, pero para los poetas y para los místicos no es imposible que toda la vigilia sea un sueño. Y esto lo dice, pero lo dice de un modo seco y lacónico Calderón, La vida es sueño, y lo dice ya con una imagen, lo dice Shakespeare, cuando dice, estamos hechos de la misma madera que nuestros sueños, we are such stuff as dreams are made on. Pero lo dice sobre todo espléndidamente el poeta austríaco Walter von der Vogelweide, que se pregunta,
y el tono dubitativo conviene al dubitativo de su ánimo, se pregunta, lo diré en mi mal alemán primero y luego en mi mejor español, digamos, ¿Ist mir mein Leben geträumet oder ist es wahr? ¿He soñado mi vida o fue un sueño? Él no está seguro. Y esto nos lleva desde luego al solipsismo, a la sospecha de que solo haya un soñador. Ese soñador es cada uno de nosotros. Ese soñador en este momento, tratándose de mí, está soñándolos a ustedes. Tratándose de cada uno de ustedes, está soñando esta sala y esta conferencia. Y hay un solo soñador, y ese soñador sueña todo el proceso cósmico, sueña toda la historia universal anterior, sueña incluso su niñez, su mocedad. Todo esto puede no haber ocurrido, en este momento empieza a existir, empieza a soñar, y es cada uno de nosotros, no los otros, es cada uno. En este momento yo estoy soñando, estoy pronunciando una conferencia en la calle Charcas, y que estoy buscando los temas y quizá no dando con ellos, estoy soñando con ustedes, pero no es verdad, cada uno de ustedes está soñando conmigo y con los otros. Bueno, tenemos pues esas dos imaginaciones, digamos, la de considerar que los sueños son parte de la vigilia, o la otra, la espléndida, la de los poetas, la de considerar que toda la vigilia es un sueño. Es decir, que no hay una diferencia entre las dos materias. Y esa idea llega a Grusac también en su artículo. Él dice que no hay una diferencia entre nuestra actividad mental, es decir, que podemos estar despiertos, podemos dormir y soñar, que la actividad mental es la misma. Y cita precisamente aquella frase de Shakespeare, "We are such stuff as dreams are made on". Estamos hechos de la misma materia. Hay otro tema que parece imposible olvidar, y es el de los sueños proféticos. Pero esto ya desde luego corresponde a una mentalidad avanzada. La idea de sueños y de que esos sueños correspondan a la realidad, ya que ahí distinguimos los dos planos. Y hay un pasaje en la Odisea en que se habla de dos puertas, una puerta de cuerno y una puerta de marfil. Por la puerta de marfil llegan los sueños falsos a los hombres, y por la puerta de cuerno los sueños verdaderos o proféticos. Y hay un pasaje en la Eneida, un pasaje que ha provocado innumerables comentarios, y es este. Creo que en el 9º libro de la Eneida, quizás en un 10º, no estoy seguro, en uno de los libros de la Eneida, Eneas desciende a los campos elíseos, más allá de las columnas de Hércules, conversa con las grandes sombras de Aquiles, de Tiresias, ve la sombra de su madre, quiere abrazarla, pero no puede, porque está hecha de sombra, y ve además la futura grandeza de la ciudad que él fundará. Ve a Rómulo, ve a Remo, ve el campo, en ese campo ve el futuro foro romano, ve la grandeza de Roma, la grandeza de Augusto, ve toda esa futura grandeza imperial. Y después de haber visto todo eso, después de haber conversado con sus contemporáneos, que son gente futura para Eneas, Eneas vuelve a la tierra. Y aquí ocurre lo curioso, lo que no ha sido bien explicado, salvo por un comentador anónimo que creo que ha dado con la verdad. Eneas vuelve por la puerta de marfil, con lo cual parece haber falseado todo lo que ha visto, todo, la futura grandeza de Roma, las guerras púnicas, el imperio que Augusto traerá a la tierra. No, él él desciende por la puerta de marfil y no por la puerta de cuerno. ¿Por qué? El comentador nos dice por qué. El comentador nos dice, porque realmente no estamos en la realidad. Para Virgilio, el mundo verdadero era posiblemente el mundo platónico, el mundo de los arquetipos. Y entonces Eneas pasa por la puerta de marfil porque entra en el mundo de los sueños, es decir, en lo que nosotros llamamos la vigilia. Bueno, todo esto puede ser, pero ahora vamos a llegar ya directamente, vamos a llegar a la especie, a la pesadilla. Y no será inútil recordar los nombres de la pesadilla. El nombre español no es demasiado venturoso. Al final el diminutivo parece quitarle fuerza, pero tenemos otras lenguas cuyos nombres son más fuertes. Tenemos, por ejemplo, en griego, creo que la palabra es Efialtes. Efialtes es el demonio que inspira la pesadilla. En latín tenemos el íncubo.
El incubo es el demonio que oprime al durmiente y le inspira la pesadilla. Y luego en alemán tenemos una palabra muy curiosa, la palabra Alp y Alpdrück, lo cual vendría a significar el elfo y la opresión del elfo. Es decir, la misma idea de un demonio que inspira la pesadilla. Y hay un cuadro que de Quincy, uno de los grandes soñadores de pesadillas de la literatura, vio, un cuadro de Fuseli o Füssli, era su verdadero nombre, el pintor suizo Füssli del siglo XVIII, que se llama The Nightmare, la pesadilla. Y ahí tenemos a una muchacha que está acostada. Esa muchacha se despierta y está aterrada, porque ve que sobre su vientre se ha acostado un monstruo pequeño, negro y maligno. Ese monstruo es la pesadilla. Es decir, cuando Fuseli pintó ese cuadro, estaba pensando en la palabra alemana de Alpdrück. Ahora tomemos la palabra más sabiamente ambigua, que es el nombre inglés de la pesadilla, The Nightmare. The Nightmare significaría para nosotros la yegua de la noche. Y Shakespeare la entendió así. Hay unos versos de él en que él dice, I met the nightmare, me encontré con la yegua de la noche, y se ve que la concibe como una yegua. Y luego hay otro poema en que ya dice deliberadamente, The Nightmare and her ninefold, la pesadilla y sus 9 potrillos. Ahí la ve como una yegua también. Pero, según los etimólogos, la raíz es distinta. La raíz sería algo así como, Nichtmara, vendría a ser el demonio de la noche. Y el doctor Johnson, en su famoso diccionario, explica que eso corresponde, dice, a la mitología nórdica, la mitología sajona, diríamos nosotros, que ve la pesadilla como producida por un demonio, lo cual haría juego, o sería una traducción quizá, del Efialtes o del Incubo, latino. Pero hay otra interpretación que puede servirnos y que haría que esa palabra inglesa, nightmare, estuviera relacionada con Märchen en alemán. Märchen quiere decir fábula, cuento de hadas, ficción. Y entonces el o la nightmare sería la ficción de la noche, la fábula de la noche. Ahora bien, el hecho de concebir la palabra nightmare como yegua de la noche, y además hay algo terrible en la idea de yegua de la noche, fue digamos como un don para Hugo. Hugo dominaba el inglés, Hugo escribió un libro demasiado olvidado sobre Shakespeare, William Shakespeare, y en uno de sus poemas, el de Contemplación, creo, habla de le cheval noir de la nuit, el caballo negro de la noche, la pesadilla. Y sin duda estaba pensando en la palabra inglesa, nightmare. Y ahora hemos visto estas diversas etimologías. Tenemos en francés la palabra cauchemar, vinculada sin duda con el nightmare inglés. Bueno, es decir, en todas ellas hay la idea, y yo voy a volver sobre ella, de un origen demoníaco, la idea de un demonio que causa la pesadilla. Yo creo que esta idea no es simplemente una superstición. Creo que puede haber, y estoy hablando con toda ingenuidad y con toda sinceridad, puede haber algo verdadero en este concepto. Y ahora pensemos en la pesadilla, en las pesadillas. Las mías siempre son las mismas. Yo diría que tengo 2 pesadillas, salvo que pueden llegar a confundirse. Tengo la pesadilla del laberinto, y esto se debe en parte a un grabado en acero que vi en un libro en francés cuando era chico. En ese grabado estaban las 7 maravillas del mundo, y entre ellos el laberinto de Creta. El laberinto era un gran anfiteatro, un anfiteatro muy alto, y esto se veía porque era más alto que los cipreses y que los hombres a su alrededor. Y en ese edificio cerrado, ominosamente cerrado, había grietas. Y yo creía, o ahora creo que creía, tan falible es nuestra memoria, tan inventiva es nuestra memoria, yo creía cuando era chico que si yo tuviera una lupa suficientemente fuerte, podría mirar por una de las grietas del grabado y ver al Minotauro, que es el terrible centro. Bueno, tengo esa pesadilla. Y luego tengo otra pesadilla, que es la pesadilla del espejo. Pero no son distintas, ya que bastan 2 espejos opuestos para construir un laberinto. Yo siempre sueño con laberintos o con espejos, salvo que en el sueño del espejo aparece otra visión, otro terror de mis noches, que es la idea de la máscara. A mí siempre las máscaras me dieron miedo.
sin duda sentí que si alguien usaba una máscara es porque estaba ocultando algo horrible. Y a veces en mis sueños, pero estos son las pesadillas más terribles, a veces en los sueños yo me veo reflejado en un espejo, pero me veo reflejado con una máscara. Yo tengo miedo de arrancar esa máscara porque tengo miedo de ver mi verdadero rostro, que es atroz. Ahí pueden estar la lepra o el mal o algo más terrible que cualquier imaginación mía. Un rasgo curioso de mis pesadillas, no sé si ustedes lo comparten conmigo, es que tiene una topografía exacta. Yo, por ejemplo, siempre sueño con esquinas determinadas de Buenos Aires. Estoy, por ejemplo, en la esquina de La Prida y Arenales, digamos, o en la esquina de Balcarce y Chile. Yo sé exactamente dónde estoy y sé que tengo que dirigirme a algún lugar bastante lejano. Ahora, esos lugares en el sueño tienen esa topografía precisa, pero son completamente distintos. Pueden ser desfiladeros, pueden ser ciénagas, pueden ser junglas, eso no importa. Yo sé que estoy exactamente en tal esquina de Buenos Aires, aunque esa esquina sea una serranía, una jungla. Tengo esas dos pesadillas, y luego, como digo, tengo la pesadilla del espejo, la de la máscara, la del laberinto, pero aquí hay algo muy importante, y es que en las pesadillas lo importante no son las imágenes, lo importante, como Coleridge, decididamente estoy citando a los poetas, descubrió, lo importante es, digamos, la sensación que produce el sueño. Es decir, la imagen del sueño es lo de menos. Las imágenes son estímulos. Yo dije al principio que había leído muchos tratados de psicología, que no había encontrado nada bueno en ellos. Y debía haber dicho que he encontrado en cambio textos de poetas que son singularmente iluminativos. El primero es de Petronio. Se trata de una línea de Petronio citada por Addison, y que dice que el alma, cuando está libre de la carga del cuerpo, juega. Creo que dice exactamente et mens sine pondere ludit. Y el alma, sin el peso del cuerpo, juega. Ese sería un texto. Y luego hay otro que está en un soneto de Góngora, y donde está exactamente expresada la idea de que los sueños y la pesadilla, desde luego, son ficciones, son creaciones literarias. Y él dice, el sueño autor de representaciones, luego dice, sombra suele vestir de bulto bello. Es decir, la idea de que el sueño viene a ser como una representación. Y esa idea la retomó Addison a principios del siglo XVIII, en un excelente artículo publicado en la revista The Spectator. Y él empieza citando a Sir Thomas Browne. Sir Thomas Browne dice que los sueños nos dan una idea de la excelencia del alma, ya que el alma está libre del cuerpo y entonces se pone a jugar y a soñar. Él cree que hay una libertad, que el alma goza de una libertad. Y Addison dice que efectivamente el alma, cuando está libre de la traba de este cuerpo, imagina, y que puede imaginar con una facilidad que suele no tener en la vigilia. Dice además Addison que de todas las operaciones del alma, o de la mente diríamos ahora, no usamos la palabra alma, de las operaciones de la mente, la más difícil es la invención. Sin embargo, en el sueño nosotros inventamos de un modo tan rápido que equivocamos nuestro pensamiento con lo que soñamos, por ejemplo, leer un libro. Y la verdad es que estamos inventando cada una de las palabras del libro, cada una de las frases del libro, pero no nos damos cuenta y lo tomamos por ajeno. Y yo he notado en muchos sueños ese trabajo previo, digamos, ese trabajo de preparación de las cosas. Por ejemplo, una pesadilla que yo tuve y que ocurrió, yo lo sé exactamente, en la calle Serrano, creo que era Serrano y Soler, salvo que no se parecía a Serrano y Soler, pero yo sé que todo esto ocurría en un paisaje muy distinto, pero yo sabía que estaba en la vieja calle Serrano, en Palermo. Yo me encontraba con un amigo que te ignoro, pero en el sueño yo sabía que era un amigo, y yo lo veía y estaba muy cambiado. Yo nunca había visto su cara, pero sabía que su cara no podía ser esa.
estaba muy cambiado, estaba muy triste, su rostro estaba marcado por la pesadumbre, por la enfermedad, quizá por la culpa, y tenía la mano adentro del saco. Esto es importante para el sueño, decir que yo no podía ver la mano derecha estaba en el saco, del lado de este corazón. Entonces yo lo abracé, yo sentí que necesitaba que yo lo ayudara, y le dije, mi pobre fulano, ¿qué te ha pasado? ¿Qué cambiado estás? Y él me dijo, sí, estoy muy cambiado. Y fue lentamente sacando la mano. Cuando sacó la mano, yo vi que la mano ya no era una mano, sino la garra de un pájaro. Ahora, lo extraño de esto es que desde el principio el hombre tenía la mano escondida. Es decir, yo desde el principio había preparado, sin saberlo, esa invención. Eso de que el hombre tuviera una garra de pájaro y que yo viera lo terrible del cambio y lo terrible de su desdicha, ya que estaba convirtiéndose en un pájaro. Y eso ocurre en los sueños también. Y generalmente en los sueños, en que nos preguntan algo, no sabemos contestar, luego nos dan la contestación, nos quedamos atónitos, la contestación puede ser absurda, pero es exacta en el sueño, y sin embargo nosotros hemos preparado todo. Es decir, creo que podríamos llegar a esta conclusión. Podemos llegar a la conclusión que me parece, no sé si científica, pero me parece verosímil, de que los sueños son la actividad estética más antigua. Sabemos que los animales sueñan también. Hay versos latinos en que se habla del lebrel que ladra tras la liebre que persigue. Es decir, que tendríamos en los sueños una actividad estética que sería la más antigua de todas. Y muy curiosa, y esto quiero agregar lo que dice Addison. Addison dice, confirmando lo que Góngora había dicho y lo que él no sabía, el sueño autor de representaciones, Addison dice que en el sueño somos el teatro, pero no solo somos el teatro, sino que somos el auditorio, los actores, este argumento, las palabras que oímos, y todo eso se hace de un modo inconsciente. Y todo esto tiene una vividez que suele no tener en la realidad. Hay gente que tiene sueños débiles, sueños inseguros. Yo tengo sueños muy vívidos, pero recuerdo aquello de Coleridge siempre, que dice que lo que soñamos no importa, que el sueño busca explicaciones. Entonces él toma este ejemplo. Vamos a suponer que aparece un león aquí. Entonces todos sentimos miedo, pero ese miedo ha sido causado por la imagen del león. O vamos a suponer que yo estoy acostado y que me despierto y que se ha sentado un animal encima mío. Yo siento miedo. Pero en el sueño puede ocurrir lo contrario. En el sueño podemos tener la opresión y luego esa opresión busca una explicación. Y entonces yo, absurdamente, pero vívidamente, sueño que una esfinge se me ha acostado encima. Es decir, la esfinge no es la causa del terror. La esfinge es una explicación de la opresión que yo he sentido. Y Coleridge agrega que a personas a quienes los han asustado con un falso fantasma se han vuelto locas. Y que en cambio una persona puede soñar con un fantasma, puede despertarse, puede, al cabo de unos minutos, estarse tranquilo. Yo he tenido muchas pesadillas y creo que la más terrible fue esta. Sin embargo, si la cuento, no es nada, pero me impresionó como terrible y yo lo usé para un soneto. Mi sueño fue este. Yo estaba en mi habitación, estaba amaneciendo, posiblemente esa era la hora de mi sueño, y al pie de mi cama había un rey muy antiguo, y yo sabía en el sueño que ese rey era un rey del norte, de Noruega, de Northumbria, y ese rey no me miraba, ese rey fijaba su mirada ciega en el cielo raso. Yo sabía que era muy antiguo, porque su cara era una cara imposible ahora. Entonces yo sentía el horror de esa presencia, yo veía al rey, yo veía su espada, yo veía su perro, y luego yo me desperté, y cuando me desperté seguí durante un rato viendo al rey, porque me había impresionado. Ese sueño referido no es nada, sin embargo soñado fue terrible. Quiero referir una pesadilla que me contó Susana Bombal en estos días, y que le impresionó mucho a ella,
no sé si contada, en efecto, posiblemente no. Ella soñó que estaba en una habitación abovedada. La parte superior de la habitación estaba en la tiniebla, y de la tiniebla superior caía una tela negra, deshilachada. Y ella tenía una tijera un poco grande en la mano, una tijera un poco incómoda. Y ella tenía que cortar las hilachas que pendían y que eran muchas de la tela. Y lo que ella veía abarcaría 1,5 metros, tendría 1,5 metros de ancho, 1,5 metros de largo, y luego se perdía en la tiniebla superior. Y ella cortaba y sabía que nunca llegaría al fin de eso, y tuvo la sensación de horror que es la pesadilla. Porque la pesadilla es, ante todo, bueno, he contado 2 pesadillas verdaderas, y ahora voy a contar 2 pesadillas de la literatura, que posiblemente fueron verdaderas también. En la última conferencia yo hablé de Dante, y me referí al nobile castello, al noble castillo del canto 4 del infierno. Y ahí Dante refiere cómo él, guiado por Virgilio, llega al primer círculo, y él ve que Virgilio palidece, y él piensa, si Virgilio está palideciendo al entrar en el infierno que es su morada eterna, ¿cómo no voy a sentir miedo yo? Y le dice a Virgilio que está aterrado, pero Virgilio lo urge, le dice, bueno, yo iré delante, y entonces llegan inesperadamente, porque se oyen además infinitos ayes, pero ayes que no son de dolor físico, son ayes que significan algo más grave. Y luego llegan inesperadamente a un noble castillo, un nobile castello. Ese castillo está ceñido por 7 murallas, que pueden ser las 7 artes liberales del trivium y del quadrivium, o pueden ser también las 7 virtudes. No importa, posiblemente Dante sintió que la cifra era mágica, bastaba con esa cifra que tendría sin duda muchas justificaciones. Y luego se habla también de un arroyo que desaparece después y de un fresco prado, pero ese prado desaparece después, y cuando se acercan a él, lo que ven es esmalte, es decir, ven no el pasto que es vivo, sino una cosa muerta, y avancen hacia ellos 4 sombras, y esas sombras son las sombras de los grandes poetas de la antigüedad. Ahí está Homero, espada en mano, ahí está Ovidio, ahí está Lucano, ahí está Horacio. Y luego Virgilio le dice que salude a Homero, a quien Dante reverenció tanto y a quien nunca leyó, le dice, honorate el altísimo poeta, y Homero avanza, espada en mano, y entonces admiten a Dante como el sexto en su compañía, Dante, que no ha escrito todavía la Divina Comedia, porque está escribiéndolo en ese momento y que se sabe capaz de escribirla. Y luego le dicen cosas que no conviene repetir. Podemos pensar en un pudor de Dante, pero yo creo que hay una razón más honda. Él habla de quienes habitan el noble castillo. Ahí están las grandes sombras de los paganos, los musulmanes también. Todos ellos hablan lentamente y suavemente y tienen rostros de gran autoridad, pero están privados de Dios. Ahí está la ausencia de Dios. Ellos saben que están condenados a ese eterno castillo, ese eterno y decoroso castillo, sin embargo, terrible. Y luego ahí están también Aristóteles, el maestro de color quisano, el maestro de quienes saben, ahí están los filósofos presocráticos, está Platón, y está también solo y aparte el gran sultán, Saladino. Es decir, están aquellos grandes paganos que no pudieron ser salvados por el faltado del bautismo, no pudieron ser salvados por Cristo, de quien habla Virgilio y a quien llama, ya que no puedo nombrarlo en el infierno, un posente. Ahora, podríamos pensar que Dante no había descubierto todavía su talento dramático. Dante no sabía que podía hacer hablar a sus personajes. Pero, y podemos lamentar el hecho de que Dante no nos diga las grandes palabras, sin duda dignas de Homero, que Homero, esa gran sombra, le dijo con la espada en la mano. Pero también podemos sentir otra cosa. Podemos sentir que Dante, de algún modo, comprendió que era mejor que todo fuera silencioso, que todo fuera terrible en el castillo. De modo que ellos hablan con las grandes sombras, las enumera Dante, habla de Séneca Morales, habla de Platón, he dicho que habla de Aristóteles, de Saladino,
luego también de los musulmanes y Averroes, los menciona a todos ellos, y luego pasa, y esto no hemos oído una palabra, pero es mejor que sea así. Yo diría que si pensamos en el infierno no es una pesadilla, es simplemente una cámara de tortura, ocurren cosas atroces, pero no hay el ambiente de pesadilla que hay en el noble castillo, y eso lo da Dante quizá por vez primera en la literatura. Hay una palabra alemana, un Heimlich, hay dos palabras escocesas, Ire y Uncanny, que significan esa presencia de lo sobrenatural maligno. Y eso lo sentimos, la presencia de lo sobrenatural satánico, eso lo sentimos en el Nobile Castello. Pero hay otro ejemplo que fue elogiado por De Quincey, otro ilustre soñador de pesadillas, que viene a ser, está en el libro segundo, el Prelude de Wordsworth, y que recapitularé así, de este modo. Que dice Wordsworth, y esta preocupación es rara, si pensamos que él escribía a principios del siglo XIX, que él estaba preocupado por el peligro que corrían las artes y las ciencias, que estaban a merced de un cataclismo cósmico, cualquiera. En aquel tiempo no se pensaba en esos cataclismos, ahora podemos pensar en un cometa, podemos pensar, en fin, que toda la obra de la humanidad misma puede ser destruida en cualquier momento, pensamos en la bomba atómica, en fin, pero en aquel tiempo esa idea era una idea rara. Y luego él dice que él conversó con un amigo, pensó, qué horror pensar que las grandes obras de la humanidad, que la ciencia y las artes estén a merced de un cataclismo cósmico, de un cataclismo astronómico, cualquiera. Y el amigo le dijo que él a veces había pensado eso también, aunque al principio trató de disuadirlo. Entonces Wordsworth le dijo, sí, yo he pensado en eso, y ahora viene el sueño, que me parece a mí la perfección de la pesadilla, porque ahí están los dos elementos. El elemento de las pesadillas, que son episodios, digamos, de malestares físicos, de una persecución, y también el elemento del horror, sobrenatural. Pues bien, Wordsworth dice que él estaba, y está en una gruta, de frente al mar, que era la hora del mediodía, y que él estaba leyendo El Quijote, uno de sus libros preferidos. Estaba leyendo, dice, las aventuras del caballero andante, que Cervantes historia, no lo menciona directamente, pero ya sabemos de quién se trata. Y luego dice, dejé el libro, me puse a pensé precisamente en el tema de las ciencias y de las artes, y luego llegó la poderosa hora del mediodía, el bochorno del mediodía. Ahí está Wordsworth sentado en su gruta, frente al mar, alrededor está la playa, las arenas amarillas, y luego él dice, sleep seized me and I passed into a dream. El sueño se apoderó de mí y entré en un sueño. Y ahora entramos en el sueño que fue tan justicieramente elogiado por De Quincey, que está en el libro cero del poema de Prelude, ese largo poema de Wordsworth que poca gente lee ahora. Pues bien, el sueño fue así. Él se queda dormido en la gruta, frente al mar, entre las arenas doradas de la playa. Pero en el sueño él está rodeado de arena, pero esa arena es la de un negro Sahara, esa arena negra, y no hay agua, no hay mar. Él está en el centro del desierto. Uno siempre está en el centro de un desierto. Y está horrorizado, pensando qué puede hacer para huir del desierto, cuando ve que a su lado hay alguien. Y ese alguien es, extrañamente, sorprendentemente, es un árabe of the Bedouin tribe, de la tribu de los beduinos. El árabe cabalga este camello y tiene en la mano derecha una lanza y tiene bajo el brazo izquierdo una piedra y en la mano tiene un caracol. Todos estos símbolos se explicarán después. Y entonces el árabe le dice que su misión es salvar las artes, el arte y las ciencias. Y luego le acerca el caracol al oído. El caracol es de extraordinaria belleza. Y entonces Wordsworth, en un idioma que yo no conocía, pero que yo entendí, nos dice, oyó una profecía, una suerte de oda apasionada, profetizando que la tierra estaba a punto de ser destruida por el diluvio. Entonces se habla de la destrucción de los hijos de la tierra por el diluvio que la ira de Dios envía. Entonces el árabe le dice que es verdad, que el diluvio se acerca, pero que él tiene una misión.
La misión de él es salvar la ciencia y el arte. Entonces le muestra la piedra, y la piedra es curiosamente la geometría de Euclides, sin dejar de ser una piedra. Y luego le acerca el caracol, y el caracol es también un libro, y el caracol es el que le ha dicho esas cosas terribles. Y el caracol es toda la poesía del mundo, incluso, ¿por qué no?, aquel poema de Wordsworth. Todo eso en el caracol, que es también un libro, y toda la ciencia humana en la piedra, que es la geometría de Euclides. Y el beduino le dice, yo tengo que salvar estas dos cosas. El beduino vuelve hacia atrás la cara, y hay un momento en el cual él ve que la cara del beduino cambia, la cara está llena de horror. Entonces él también mira hacia atrás y ve una gran luz que ya ha inundado la mitad del desierto, y esa gran luz es la de las aguas del diluvio que van a destruir la tierra. Y ya el beduino se aleja, y cuando se aleja, Wordsworth lo ve de atrás y ve que es un beduino, que es un árabe de la tribu de los beduinos, y que también es Don Quijote, y que el camello también es Rocinante, y que de igual modo que la piedra es un libro y el caracol es un libro, así el beduino es Don Quijote, y no es ninguna de las dos cosas, y es las dos a un tiempo. Esta dualidad corresponde al horror del sueño. Y entonces Wordsworth se despierta en ese momento y grita, horrorizado, porque ya las aguas lo alcanzan. Vuelvo, vamos a recapitular. Yo creo que podemos derivar dos conclusiones, por lo menos durante el curso de esta tarde, ya después cambiaremos nuestra opinión. La primera es que los sueños son una obra estética, quizá la expresión estética más antigua, no solo de la humanidad, sino de otras especies también, y toma una forma extrañamente dramática, ya que somos, como dijo Addison, el espectador, y somos los actores, y somos la fábula que los actores representan. Y la segunda se refiere al horror de la pesadilla, porque nuestra vigilia abunda en momentos terribles. Todos nosotros sabemos que hay momentos en que nos abruma la realidad. Puede ocurrir, bueno, ha muerto una persona querida nos ha dejado. Bueno, hay tantos motivos de tristeza, de desesperación, pero sin embargo estos motivos no se parecen a la pesadilla. La pesadilla tiene un horror peculiar, y ese horror peculiar puede expresarse mediante cualquier fábula, puede expresarse mediante, por ejemplo, el beduino, que también es Don Quijote de Wordsworth, mediante la tijera con las hilachas, mediante el sueño que yo tuve con el rey, mediante otras pesadillas, mediante las pesadillas famosas de Poe, pero hay algo, y es el sabor de la pesadilla. Y en los tratados que yo he consultado no se habla del sabor de la pesadilla. Y aquí tendríamos la posibilidad de una explicación teológica de lo que yo he dicho. Y esto vendría a estar de acuerdo con la etimología de la palabra. Tomemos cualquiera de ellas. Por ejemplo, la palabra incubo, latina, o la palabra Alp, Drück, opresión del elfo alemana, o la palabra Nightmare, demonio de la noche en sajón, y en todas ellas se sugiere algo sobrenatural. Pues bien, si las pesadillas fueran estrictamente sobrenaturales, si las pesadillas fueran grietas del infierno, si en la pesadilla estuviéramos literalmente en el infierno, ¿por qué no? Todo es tan raro que aún eso es posible. Muchísimas gracias.